buenas noches, amigos de República Dominicana. Saludos cordiales a la comunidad internacional. Bienvenidos a otra entrega más de su programa Analizando la Semana con Manuel Rojas, desde la República Dominicana para el mundo. 12 de abril 2026. Y muchas informaciones, una semana bastante cargada. El año va rápido, señores. Estamos ya prácticamente llegando a la mitad del cuarto mes del año. Cosa increíble. Comenzamos con las informaciones que tienen que ver con reclamos que siempre le hacen sectores opositores al gobierno y sectores también que tienen que ver con sectores sociales sobre los sacrificios que dicen algunos que debe hacer el gobierno. Y bueno, esta semana se hizo un anuncio que creo que más de uno lo celebró. Muchos de las personas, otros no estaban muy contentos con lo que tiene que ver con el tema de los consulados dominicanos en el exterior. Históricamente, y eso ha sido legal y apadrinado en todos los gobiernos, es tradicional que la mayor parte de los recursos en que se incurren, los ingresos que obtienen los consulados dominicanos en el exterior, una gran parte de esos recursos se quedan en la mano de los cónsules. No es ilegal, no incurren en nada pecaminoso hasta el momento, porque así estaba diseñado. Incluso siempre se ha dicho, señores, y yo no me voy a incluir, siempre en la aspiracional de muchos que están en la política, en algún momento, bueno, yo quisiera ser cónsul de Nueva York, yo quisiera ser cónsul de Miami, yo si quisiera ser cónsul de Madrid, si quieres ser cónsul de Boston. Y estas ciudades, uno menciona esas porque son las más importantes en el aspecto de lo que tiene que ver con los consulados, por la representatividad de los dominicanos que viven en esas demarcaciones. Mientras más servicios dan los consulados, más ingresos generan. Y los consulados generan ingresos por los conceptos que tienen que ver con emisión o renovaciones de pasaporte. Muchos de esos consulados, en la mayoría de esos consulados ya importantes, también hay muchísimos otros servicios colaterales, como son el servicio también de la Junta Central Electoral, con lo que tiene que ver con cédula, actas de nacimiento. Hay oficinas también de la Intran para el asunto de las renovaciones y emisiones de licencias de conducir. En fin, un consulado es un andamiaje de servicios que se les dan a nuestros dominicanos en el exterior y que esos servicios se pagan. Entonces, una parte de esos ingresos, por ejemplo, pongo como referencia el de los pasaportes. Cada consulado, cuando emite un pasaporte, le paga unos 20 o 25 dólares al Departamento General de Pasaportes aquí en República Dominicana, y la diferencia de eso prácticamente se queda para el consulado, para los manejos y los costos administrativos y operativos, y la parte restante le queda al cónsul. Igual con lo que tiene que ver con carta, certificaciones, traducciones. Esos documentos se pagan y esos documentos generan muchísimos ingresos. Por ejemplo, en un consulado como Nueva York, que tiene solamente en Nueva York tiene que quedar todavía más de 900,000 dominicanos, pero en el conglomerado y el entorno hay una cantidad extraordinaria con los estados periféricos. Pero esos consulados siempre generan todos esos ingresos y siempre se le veía como un botín de guerra de decir, bueno, yo quiero ese consulado, por lo que implican de que una persona que vaya ahí en un término de 3 o 4 años, señores, se hace rico sin tener que hacer nada incorrecto, nada mal habido. Entonces, en esta ocasión el gobierno dispuso, la Cancillería, una reestructuración que se está haciendo desde que llegó Roberto Álvarez a esa institución. En esta semana el vicecónsul para asuntos consulares, Opinio Díaz, anunció estas decisiones que van enmarcadas entre los sacrificios que hace el gobierno, porque reitero, esos consulados se generan muchísimos recursos, que una gran parte de ellos iba a las manos de los cónsules, que ahora esos recursos van a ser destinados y van a ser depositados en la cuenta única del Tesoro de la República Dominicana.
Por lo tanto, ya los cónsules de esas grandes demarcaciones no se van a hacer ricos. Muchos lo aplauden, otros no están tan contentos porque, les reitero, eso nunca ha sido ilegal, pero ya ese atractivo que brindaban esos consulados no van a tener esos atractivos para los que quieran, tengan esas apetencias en esos cargos. Entonces, por lo tanto, se anunció la reestructuración salarial, dignificando los salarios tanto de los cónsules, vicecónsules y el cuerpo de asistencia que trabajan en los consulados, unas escalas salariales que les permitan vivir dignamente, con las condiciones óptimas, porque había una disparidad de eso. Y también, como no, en este gobierno se ha trabajado de una forma tenaz en la reducción, especialización, tecnificación y cualificación del personal que va a los consulados. Una queja que siempre se hacía, por ejemplo, era que en Estados Unidos habían una cantidad extraordinaria de vicecónsules. Yo recuerdo que en una ocasión se hizo denuncia de que uno o dos consulados habían alrededor de 70 vicecónsules extra, cuando los Estados Unidos solamente permiten para acreditaciones 6 vicecónsules por consulado. Todos esos demás vicecónsules, siempre se hacía la queja por eso, porque esos vicecónsules no tenían una operatividad institucional en los Estados Unidos, y por lo tanto la gente lo consideraba siempre como otro botín de guerra o botella, como se le denomina comúnmente, porque solamente la acreditación se les da a 6, que son 6 que envía Cancillería al Departamento de Estado, para que el departamento entonces les otorgue, después de las revisiones del lugar, después de las depuraciones del lugar, pues entonces le acredite, le emite las acreditaciones como funcionarios diplomáticos, porque llegan a la categoría de diplomático, y tienen entonces todas las prerrogativas que le dan los acuerdos internacionales sobre la diplomacia. Así que ese es un sacrificio que hace el gobierno a muchos que viven reclamando sacrificios en términos de recursos. Bueno, pues creo que es un sacrificio bastante importante que se le hace a esos cónsules, reitero, siempre son por lo regular los que van a los puestos más trascendentales, a esas ciudades donde hay muchos dominicanos. Siempre se hacía como una forma de reconocer el trabajo de personas siempre llegadas al poder. Así que es un sacrificio tremendo para muchos. Miren, en esta semana las lluvias, bueno, pues nosotros somos un país en el mismo trayecto del sol, como diría nuestro poeta Pedro Min, y que también siempre estamos en el mismo trayecto de los huracanes. Esta semana unas lluvias despiadadas tocaron de nuevo gran parte del Santo Domingo, causando efectos graves y de inundaciones en una gran parte del distrito, Santo Domingo Este y otras locaciones. Cada vez más estos eventos en boca de los especialistas, lo dice la NASA, cada vez más este tipo de fenómenos van a ser más trascendentes, lluvias inexplicables muchas veces, cuando llega, es decir, en los años que está el fenómeno de la Niña, y bueno, y una sequía extraordinaria cuando sean el fenómeno del Niño. Vi unas declaraciones de John Morales. Uno no quiere con esto justificar nada. Aquí hay una deuda acumulada por todos los gobiernos con el tema que tiene que ver con los sistemas de drenaje, pero la cantidad de lluvia que cayó esta semana, señores, no hay ningún sistema de drenaje en ninguna parte del mundo, en ninguna de las ciudades más desarrolladas del mundo que tenga la capacidad de drenarla, porque hubo lugares, señores, donde cayó alrededor de 414 milímetros de agua. Y eso es el equivalente, señores, a la lluvia que cae en un año entero en cualquier país normal que no sea tropical, como están ocurriendo estos eventos ahora en los países tropicales, incluso hasta países que no son tropicales, están cayendo unas aguas y unos eventos de derrumbes, desbordamiento de ríos
y usted ve esas noticias en los medios internacionales, qué ocurren en Brasil, qué ocurren en España, qué ocurren hasta en Alemania por estos eventos. Y usted lo ve, el año pasado vimos muchísimos eventos de esta índole en Estados Unidos también, en muchísimas partes del mundo. Pero hay algo que vi una explicación incluso de meteorólogos internacionales que hablan sobre el tema, pero meteorólogos que siempre están vinculados a la República Dominicana, como es el caso de John Morales, que siempre da cobertura a noticias meteorológicas de la República Dominicana, y también los vimos con Jean Suriel, que son dos meteorólogos de tradición con gran prestigio en el país, a hablar de este fenómeno, de lo que ocurrió en esta semana. Y John Morales lo define como núcleo convectivo, o no lo define él, eso está definido por los organismos meteorológicos mundiales. ¿Qué es un núcleo convectivo? Un núcleo convectivo es un evento donde las nubes se organizan de manera verticales y cuando se compactan producen unos niveles de lluvia que según los meteorólogos es casi imposible, muy difícil de pronosticar los niveles de pluviometría que van a caer en un determinado momento. Explican ellos que, por ejemplo, República Dominicana no tenía radares. En este gobierno se ha dotado de 13 radares. ¿Tres radares por qué? Porque son los que permiten triangular los eventos atmosféricos de forma tal que se puedan dar informaciones precisas. Ahora, con este tipo de eventos, como son los núcleos convectivos, no hay forma porque la concentración de las nubes no son en formas horizontales, sino que son en formas verticales, y cuando esas nubes se conectan, entonces se logran, se posiciona prácticamente estacionaria, concentran todas esas aguas, la dejan caer en lugares estacionarios y luego viene el desastre para la tierra. Así que en algún momento en este país habrá que tomar una decisión sobre los sistemas de drenaje, porque creo que hemos tocado ese tema bastantes veces. Son temas espinosos que molestan a la ciudadanía, porque un sistema de drenaje del Distrito Nacional conllevaría en tiempos de 8 a 10 años, según los expertos, más de $1.000 millones de inversiones, pero con el agravante que en las locaciones, en las calles por donde se diseñen esos sistemas de drenaje, afectaría durante todo ese tiempo el transporte, las viviendas que están ubicadas en ella, los negocios, en fin. Entonces, si se diseña por la Churchill, porque eso tiene que ir de norte a sur hasta desembocar al Mar Caribe. Eso implicaría, si se fuera en la Churchill, en la Lincoln, o en cualesquiera de los puntos que se tomen para canalizar la mayor fuente de concentración de agua para que se drenen y vayan hacia el Mar Caribe, eso implicaría que esos trabajos se estarían durante años en esas arterias comerciales, afectando a todos los que incurren por ahí. Y eso, señores, son medidas impopulares. Y eso, como se hizo con el 4% de la educación, en algún momento aquí vamos a tener que sentarnos todos los sectores a hablar sobre el sistema, la necesidad imperante, que ya no puede prolongarse más, sobre el sistema de drenaje. Así como también habrá que sentarse también, no muy lejano, y yo entiendo que debería hacerse en los mismos momentos, el tema de una reforma fiscal estructural en la República Dominicana, que eleve la presión fiscal, que está en 14, que es una de las más bajas de toda la región, que se supone que según el plan que se estableció para el 2021, el 2020 o 21, la presión fiscal debió estar en República Dominicana entre 20 y 21%, sin embargo seguimos con un 14%. Y el otro tema que hay que abordar en algún momento en este país es el tema de los motoristas, de los motores. Son tres temas impopulares que en lugar de dar votos, lo que hace que lo quitan, pero son situaciones que si nosotros queremos seguir enrumbando a la República Dominicana
por los niveles de prosperidad y crecimiento, en algún momento, no muy tarde, hay que abordarlo sí o sí. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con más Analizando la Semana con Mando Rojas.